el creador de alguna manera del nacionalismo palestino, Adhamir el-Husseini, tuvo encuentros con Adolf Hitler y tuvo inspiraciones en común y buscaron de repartirse el mundo. Cada paso que Estados Unidos ha dado ha sido para atornillarnos, para atarnos las manos, para condicionarnos. No se puede desconocer la historia y decir que las Naciones Unidas creó el Estado judío en 1947, porque eso es tomar la narrativa palestina, considerándonos intrusos en esta tierra. Y eso es un gravísimo error bajo todo punto de vista. Shalom amigos, hoy tenemos el gusto de conversar con Natalio Steiner, el director de Comunidades Plus, un diario que tiene mucha relevancia en estos tiempos, principalmente en el contexto de lo que estamos viviendo acá en Israel. Nos encontramos en la ciudad de Ra'anana. Yo quisiera empezar con una pregunta. Desde siempre, la palabra nazismo yo la conservé para la Shoah, para el mal llamado holocausto, lo que hizo el criminal régimen nazi. ¿Te parece que lo que sucedió el 7 de octubre fue nazismo? A ver, si uno lo toma textualmente en el contexto de lo que fue la ideología nazi desde un punto de vista supremacista, no fue nazismo. Si uno toma el mecanismo operativo, desgraciadamente, para la aniquilación y el fundamento del odio, claro que fue nazismo. Pero por otro lado, tenemos una interrelación histórica. El creador, de alguna manera, del nacionalismo palestino, Adhamir el-Husseini, tuvo encuentros con Adolf Hitler y tuvo inspiraciones en común y buscaron de repartirse el mundo. Para los musulmanes islamistas extremos, todo lo que era el Medio Oriente, tierra de Israel y que estaba en manos del dominio británico y francés, y para lo que era para Alemania, la zona de Europa, era una división del mundo, tal como fue aliado con Japón y con Italia, que se dividieron el mundo en distintos bosquejos. Claro que en aquel entonces los árabes islamistas no tenían la fuerza y el poder que tienen hoy, que es mucho más complicado. Sí, sin lugar a dudas, Adhamir al-Husseini es un criminal nazi y en efecto el movimiento nacional palestino tiene grandes conexiones con la ideología nazi. Ahora, ya que estamos hablando del 7 de octubre, al día de hoy, ¿te parece que hay señales de victoria de Israel en Gaza? Sí, absolutamente. No solamente en Gaza. Yo creo que esta guerra, que ha comenzado mal para Israel, naturalmente, con la catástrofe del 7 de octubre, pero que ha ido durante varios meses también siendo bastante incierta en algunos aspectos y con muchas peleas y dificultades internas, inclusive en el seno del gabinete israelí, ha tomado una relevancia, creo yo, a partir de dos hechos trascendentales que habría que analizar con mucho más detenimiento. Uno de ellos fue la salida del gobierno, no la entrada, la salida del gobierno de Benny Gantz y de Eisenkot, que de alguna manera entibiaban la relación del militar respecto a qué hacer con el enemigo, con el Hamas, con el Hezbollah, con los distintos factores. El otro elemento que es importante fue la muerte de Mohamed Deif. La confirmación de la muerte de Deif fue un golpe fatídico para los palestinos, especialmente para el Hamas, porque Deif era más importante que Sinwar, desde el punto de vista operativo en lo que él comandaba, las tropas, los grupos terroristas, en general, todo ese aspecto. Deif era y tenía mucha más relevancia que Sinwar. Sinwar era más un líder más ideológico, un líder más pragmático, donde los años de cárcel, los 22 años que estuvo en la cárcel israelí por asesinato de palestinos y del secuestro del soldado Nahum Baxman, lo transformaron en un líder fanático, férreo, hostil. Se preparó para esto que hizo, ideológicamente hablando, pero Sinwar no me pareció nunca ser un hombre de armas, sí un criminal, que eso no quita la diferencia, esencialmente sí, claro que lo es. Estos dos puntos generaron un corte en la relación de fuerzas de Gaza, y por otro lado, no hay que dudarlo porque es muy claro a la vista. Estados Unidos, si bien nos ha ayudado muchísimo desde un punto de vista militar e inclusive político en Naciones Unidas, en algunas oportunidades también, no en todas, Estados Unidos nos ha amarrado las manos, ha atado las manos de Israel a la hora de tener que Israel atacar. El ejemplo más claro es la muerte de Sinwar. ¿Dónde fue Sinwar capturado? Fue capturado en Rafía. Los norteamericanos no querían que Israel entre a Rafía, porque nos hablaban de las catástrofes humanitarias y del desastre y de la falta de provisiones y de esto, de aquello, de lo otro. Sin embargo, nada de eso sucedió y Sinwar fue eliminado en Rafía. Quiere decir que no se hubiera entrado en Rafía, no se hubiera tampoco podido ubicar lógicamente a Sinwar, hubiera sido mucho más difícil hacerlo. Es una guerra, cuando se escriba el gran libro sobre esta guerra, va a haber que focalizarlo en muchos puntos de vista, en muchos aspectos que son muy controvertidos, muy discutidos. No podemos decir de ninguna manera
que el conflicto en Gaza está terminado. Si bien Gaza representa una porción territorial muy pequeña comparada con el Líbano, que tiene 10.500 kilómetros cuadrados, y Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados, la motivación del Hamas es mayor que la motivación del Hezbollah. Y la resistencia del Hamas, aún en las condiciones críticas en las que se encuentra, y habiendo sido golpeado, anulado su capacidad ofensiva, su capacidad misilística, su movilización, lleva adelante una guerra de guerrillas delicada. Y es complicada no solamente para los soldados israelíes, que lamentablemente vemos bajas cada tanto y ojalá no veamos más, que no tengamos que conocer esto, sino también por el hecho que lo que nosotros notamos básicamente es que qué es lo que va a pasar el día después. Y mi temor del día después es que ante un eventual gobierno de la Autoridad Nacional Palestina pase lo que sucede en el Líbano, donde hay un gobierno formal libanés y hay un Hezbollah que domina por debajo el escenario. ¿Sucederá en Gaza lo mismo? ¿Tendremos la Autoridad Nacional Palestina, entre comillas, pacifista, y por debajo los restos del Hamas consolidándose nuevamente? De suceder esto, esta guerra habría sido en vano completamente. Es muy peligroso. Ya que mencionaba el tema de los Estados Unidos, yo ya ni siquiera lo veo como a un aliado, sino como un socio. Lo que le interesa juega a veces a un favor, luego a otro, nos ata de manos tal y como decías. Estados Unidos es un aliado, es un socio, pero es un socio crítico. Pero para eso hay que analizar toda la historia, y no tenemos tiempo naturalmente, de la relación política entre Estados Unidos e Israel. Y obviamente ya vemos que en el año 48 Estados Unidos, si bien había aprobado en 1947 en Naciones Unidas la creación del Estado judío, en el 48 se echó para atrás. Y si entró y apoyó la creación y la independencia del Estado de Israel, fue por el contrapeso que implicó la Unión Soviética. En la guerra de 1956 con Egipto, Estados Unidos fue el que impidió que Israel negocie en mejores condiciones la salida de Israel del desierto del Sinaí conquistado Egipto y de la Franja de Gaza, de lo cual casi no se habla y se conoce muy poquitito. También en la guerra de 1967 nos envió el barco Liberty, un barco espía. También en el año 1981 se opuso a la destrucción del reactor nuclear de Osirak en Irak, que fue lo que permitió que Estados Unidos ganara la guerra y el mundo fuera menos peligroso, la primera guerra de Irak con Saddam Hussein. Y así hay otras situaciones complicadas. El Estados Unidos de Obama, que marcó un antes y un después muy fuerte en la relación entre Estados Unidos y el Estado de Israel. Esa actitud de Obama que hoy lamentablemente Kamala Harris parece imitar y parece querer continuar. Estados Unidos tiene intereses propios en la zona, pero es hora de que más allá de los intereses propios de Estados Unidos, Israel haga valer sus propios intereses. Y es verdad que en gran parte estamos atados de manos en lo que tiene que ver con la provisión militar. Pero para eso hay dos medidas. La primera es decir, hasta acá llegamos, no es más lo que el Estado judío puede sacrificarse. Van a sacrificarse tropas norteamericanas por lo que Israel está haciendo, que es defender a Occidente en territorio israelí y en territorio donde el Islam extremista es una amenaza, o no, o prefieren que nosotros sigamos luchando. Si optaron por el segundo camino, entonces dennos las armas necesarias para poder llevarlo a cabo. No les pedimos soldados, no les pedimos tropas, pedimos una actitud que no sea una actitud de detención, una actitud de inmovilización, una actitud de falsa esperanza de paz respecto a decir, bueno, vamos a acordar inmediatamente en momentos en que Israel está en mejor posición que nunca para de alguna manera someter mejor al Hamas y al Hezbollah también, a ambos grupos. ¿Te parece, Natalio, que Israel necesita tener independencia ya a nivel de armamentístico? O sea, producir sus propios... Israel produce. Sus Israel propias bombas Israel, para la aviación, digamos. Israel tiene sus propias fábricas de armamento. Naturalmente hoy por hoy están trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Naturalmente no tenemos toda la estructura y no tenemos toda la tecnología que una potencia como Estados Unidos naturalmente tiene. Pero Israel, si algo va a tener que aprender de esta guerra, a pesar de otros tantos temas que hay, va a tener que ser diseñar completamente la seguridad exterior de Israel, la seguridad interior de Israel y marchar hacia una independencia desde el punto de vista de la fabricación militar. Sé que es algo difícil, pero Israel va a tener que hacerlo. Es imperativo con este comportamiento que estamos notando. Cada paso que Estados Unidos ha dado ha sido para atornillarnos, para atarnos las manos, para condicionarlos, para impedirnos completamente una victoria que hubiera sido más temprana y posiblemente, ¿por qué no? Es una especulación,
podría haber sido más importante para la liberación de los cautivos aún todavía, condicionando más al Hamas. El mismo caso de Rafah que usted mencionaba, o sea, ¿cuántas semanas no se entró a Rafah y ahí estaban los líderes terroristas y ahí habían secuestrados nuestros? Pero no solamente esta cuestión, el no haber entrado a Rafah le daba al Hamas la sensación de que Estados Unidos dominaba a Israel, naturalmente, y que Israel no iba a poder operar. Y por lo tanto le permitía jugar con sus reglas de juego. El Hamas jugaba con sus reglas de juego. Hoy se ha invertido esa ecuación. Hoy, digo hace meses, se ha invertido esa ecuación. Israel es el que pone las reglas de juego y el Hamas es el que tiene que acatar de una manera u otra y conciliar de una forma u otra si quiere sobrevivir o si los líderes quieren salir de Gaza vivos, de una forma u otra, algún tipo de negociación o acuerdo con Israel, pero con Israel marcando las condiciones de la situación actual y no en una paridad estratégica como plantea Estados Unidos, porque si no se estaría borrando el efecto victoria que Israel está obteniendo en Gaza. Ya que estamos hablando de agentes externos, quisiera escuchar tu opinión sobre la ONU. Las Naciones Unidas, y me viene a la cabeza lo que dijo el presidente Macron. Sí. Macron, una frase muy infeliz, tanto para un político como para alguien que conoce historia, que supone debe conocer historia del Medio Oriente. Decir que el Estado de Israel fue creado por la resolución de Naciones Unidas de 1947 y que por eso Israel tiene que acatar todas las resoluciones posteriores, es un desatino tan mayúsculo, tan obsceno, tan vergonzoso, que realmente hace años que no escucho algo tan grosero de parte de una figura política, por lo menos uno piensa, como Macron. El Estado judío fue creado por el esfuerzo del pueblo judío, por el esfuerzo del movimiento sionista, por el esfuerzo de aquellos que hicieron lo que hicieron y que estamos hoy viendo de alguna manera sus frutos. Lo que las Naciones Unidas hicieron fue convalidar a través de una resolución la creación ipso facto del derecho natural histórico y religioso del pueblo judío a su tierra, la tierra de Israel. No se puede desconocer la historia y decir que las Naciones Unidas creó el Estado judío en 1947, porque eso es tomar la narrativa palestina, considerándonos intrusos en esta tierra. Y eso es un gravísimo error bajo todo punto de vista, para Macron y para cualquier otro líder que tome este tipo de mensajes fantasiosos y mentirosos. Tal cual. El profesor Mordejai Kedar de la Universidad Bar Ilan dice que, hace muchos meses decía que esta guerra no necesariamente la gana el bando que más golpea al otro, sino el bando que tenga la mayor fuerza de resistir al martirio, es decir, ese lado que, y en eso son especialistas los yihadistas. Pero mi pregunta es, Natalio, ¿le parece que Israel ha demostrado como pueblo una fortaleza mayor de lo que esperaban sus enemigos en ese aspecto? Israel tiene una fortaleza mayor en el sentido que no tenemos nada atrás, no tenemos profundidad estratégica para retirarnos a ningún lugar. No es la guerra de 1967 que teníamos el desierto del Sinai, o del 73, el desierto del Sinai para devolver Egipto y teníamos una profundidad estratégica. Israel no tiene profundidad estratégica. La ciudad de Netanya está a 15 kilómetros de Tulkarem. No puede de ninguna manera Israel permitirse retroceder en ningún aspecto. Aquí no va la vida. Esta es una guerra en la cual Israel está jugando por su propia existencia. Naturalmente, para eso tenemos que ser más fuertes en dos aspectos. En el aspecto militar, para marcar en el campo militar y en el campo los hechos, lo que efectivamente en la política se debe hacer, y del punto de vista de la cohesión nacional israelí, que está fisurada, que está golpeada, porque obviamente es una guerra que no tiene un consenso absoluto en todo el seno de la población por distintos intereses, y entre ellos el punto más significativo y más complicado para mí de todos, es articular algún tipo de mensaje común e iniciativa común respecto al terrible tema de los secuestrados. Porque no es posible que el tremendo tema y el daño que ha generado la sociedad israelí de los secuestrados impida que Israel pueda avanzar en otros logros que son vitales para su existencia nacional. Los secuestrados sí son una prioridad, no tengo ninguna duda, pero también es prioritario garantizar la existencia nacional del Estado judío amenazado, como vos bien lo dices, por una ideología extremista que en su propio extremismo hace del martirio, hace del suicidio, hace de la inmolación una causa. Y en este conflicto, más que otros, justamente se ve esta cuestión. Tenemos un Estado, el Estado de Israel, donde se santifica la vida. Y tenemos un rival diversificado en diversos frentes, motorizado por Irán,
donde se dignifica la muerte. Esas dos concepciones hoy están en lucha. No puede vencer la muerte, no hay lugar. Entonces quizás una de las principales reconstrucciones que hay que hacer en Gaza es la moral, la ética, la educacional, para cambiar esa mentalidad. Va a ser difícil. Muy difícil, claro. Muy difícil. Y claramente no es parte de los objetivos de esta guerra. No es parte de los objetivos de esta guerra. Yo no creo que Israel pueda imponer o cambiar o modificar. A veces se habla, así como se produjo la desnazificación de la Alemania nazi. Sí, es verdad, se produjo, pero es otro contexto histórico, es otra mentalidad. Creo que ese es un trabajo que corresponde más al mundo árabe más moderado. Creo que a la medida que Israel avance hacia una paz genuina, verdadera, sin concesiones que pongan en riesgo su propia existencia, se va a morigerar la situación. Pero para eso tiene que ser derrotado militarmente el extremismo. Y en el Medio Oriente hoy en día tenemos países como Arabia Saudita, como Bahrein, como Emiratos Árabes Unidos y otros países más callados que aún no hablan demasiado, que son partidarios de una victoria israelí sobre el Hamas, sobre Hezbollah y especialmente sobre Irán, porque Irán es el verdadero estorbo en la región que también pone en peligro no solamente Israel, sino la existencia de otros países árabes independientes. En las últimas horas, Natalio, ha habido un comunicado del director de SodaStream que propone regalar unos $100.000 en efectivo o por transferencia en otras monedas a toda persona en Gaza que quiera liberar a un civil. ¿Te parece que...? Bueno, eso no se puede saber la respuesta, pero a mí me cuesta creer en la posibilidad de que encontremos... A ver, yo creo que la respuesta se puede saber. Es una excelente acción desde el punto de vista de la voluntad, desde el punto de vista de buscar salvar una vida y arrancarla de la muerte. Es una excelente acción. Sí. Pero parte de la base de no entender el contexto en el cual está. Claro. Me atrevo a decir prácticamente que, salvo alguna excepción, cualquier ciudadano gazatí que pueda llegar a denunciar directamente dónde se encuentra algún rehén o algunos rehenes va a ser pasto de las fieras y va a ser aniquilado por lo que queda del Hamas. Ojalá esté equivocado. Ojalá yo esté equivocado. Desearía desmentir y estar equivocado. Pero el dominio mental que el Hamas ha instaurado en la Franja de Gaza sobre la población gazatí, más el sufrimiento de los gazatíes, que no podemos dejarlo de lado, porque han sufrido una guerra que la han buscado, porque lamentablemente han cooperado con el Hamas, no han sido de alguna manera rehenes del Hamas, se han sometido a los dictados del Hamas. Y el 7 de octubre es una prueba palpable de esto, porque detrás de la primera oleada de terroristas vino una segunda oleada de terroristas y la tercera fueron civiles que vinieron a saquear, a matar, a violar, a destrozar, a todo lo que ya nosotros sabemos. Es decir, terroristas sin armas. Terroristas sin armas. Es decir, lamentablemente en la Franja de Gaza el Hamas instauró un modelo educativo al cual el mundo no le prestó atención durante 20 y pico de años, y Israel lo denunciaba permanentemente, y esto hoy se está cosechando. Bueno, realmente es un tema muy problemático. Lo veíamos incluso en los videos del 7 de octubre. Todos los, entre comillas, civiles festejaban la masacre de los terroristas de Hamas. Es muy complicado. Natalio, ha sido un gusto conversar contigo. ¿Dónde pudiéramos encontrarte, leer tus artículos, tu columna? Muchas gracias. En redes sociales principalmente, tanto en Twitter, periódicocomunidades.com, tanto especialmente por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, marcando el teléfono, estando fuera de Israel, 00972 553162 132, y también escribir por mail a periódicocomunidades@gmail.com. Cualquiera de las tres formas es posible vincularse. Un gusto, Natalio, de hablar contigo, y bueno, que seamos testigos de buenas noticias. Amén. Gracias.